En esta mañana, bendito Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites juntos con los hermanos el poder escuchar tu palabra. Reconocemos nuestra inmensa necesidad de ti. No queremos traer palabras persuasivas de humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sabemos, Señor, que nosotros por tu gracia y misericordia hemos sido renacidos por el amor que nos has dado en tu amado Hijo Jesucristo. Tú nos has llamado para que seamos unidos a Él, que nos constituyamos en miembros de su cuerpo y que compartamos juntamente con Él, con nuestra cabeza, que es Cristo, su vida maravillosa. Padre, danos luz en esta mañana para que podamos recibir todos todo aquello que quieras derramar en nuestros corazones, sabiendo que Cristo ya está completo en nuestro espíritu y que ahora es necesario que por el ejercicio, por el uso, nosotros vayamos haciendo más diestros nuestros sentidos espirituales para poderte ver, para poderte comprender y por sobre todo, Señor, para que nuestra alma pueda tener acceso a tu poder y a tu gracia. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu amor y por tu palabra preciosa. Amén y amén. El día de hoy queremos adentrarnos dentro del Salmo 73. El Salmo 73, ¿verdad? Nos muestra desde mi perspectiva, y es bueno que lo leamos, que lo repasemos, nos muestra el corazón mismo del salmista, en este caso Asaf, ¿verdad? En donde él nos muestra cómo nosotros, en la medida en que nos acercamos al Señor en el Espíritu, vamos a poder recibir por el Espíritu mismo eh, la revelación de lo que Él es, mientras que cuando de alguna manera nosotros, en esta realidad interior de todos y cada uno de nosotros, vemos también con los ojos de nuestra propia alma, de nuestro propio entendimiento, pues entramos en un camino de alguna manera escabroso. La idea central es que este salmo nos enseña efectivamente a el que nosotros podamos permanentemente venir, ¿verdad?, hacia el templo de nuestro Señor, es decir, el que nosotros podamos entrar directamente en su santuario, que es el Espíritu mismo, en nosotros, para que siempre allí podamos nosotros recibir las respuestas que requerimos y que necesitamos a las circunstancias, a las situaciones que tenemos que efectivamente enfrentar todos los días de nuestra vida. Sabemos todos que específicamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, existe toda una suerte de una lucha interior que es diaria y permanente, en la cual, ¿verdad? Tanto nuestra propia carne, intentando utilizar obviamente los deseos, los sentimientos, los pensamientos de nuestra propia carne o de nuestra propia alma, del hombre natural, intenta recuperar espacio, pero sin embargo también el espíritu, queriendo hacer su trabajo en nosotros, ¿verdad? Nos muestra el camino en el cual nosotros ciertamente y continuamente debemos perseverar. Este versículo, este Salmo 73, comienza con este versículo que es una declaración, digamos que es la respuesta a todo lo que efectivamente el salmista busca y es la respuesta que el Señor siempre nos va a dar a todos y cada uno de nosotros, porque esta respuesta es un absoluto de Dios para nuestra propia vida. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Vamos a discernir un poquito esto, evidentemente algunos otros versículos del Salmo 73, pero sin embargo él arranca con una conclusión. Él arranca con una aseveración absoluta de lo que verdaderamente es Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y esto es efectivamente lo que nosotros vamos a recibir como respuesta de parte de Dios, pero no una respuesta intelectual,
¿verdad? Como lo podemos ahora mismo estar recibiendo, sino como una certeza interior, ¿verdad? De que efectivamente Dios está a mi favor todo el tiempo. Una certeza, ¿verdad? Que nace desde lo más profundo del espíritu, en donde yo sé ciertamente que Él es bueno para conmigo, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, mientras esté efectivamente yo viviendo en este mundo y después que tenga que pasar de este mundo. Es decir, nosotros fuimos creados por la gracia y la misericordia de Dios para poder ser miembros del cuerpo de Cristo. Y el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Se justifica y se cristaliza en el hecho de que el Señor ha puesto la vida de su amado Hijo dentro de ti y de mí, y esa es la vida que el Señor ama profundamente. Mientras que la vida adámica que nosotros recibimos de nuestro primer hombre tiene que ser crucificada. Esto es algo que ya hemos visto permanente y continuamente. La vida que el Señor ama en nosotros no es nuestra vida vieja. La vida que el Señor ama en nosotros es la vida de Cristo en nosotros. Y el deseo y el anhelo del Señor, ya que su amado Hijo entregó su vida por nosotros, es que esa vida se constituya en nuestra realidad permanente y continua, en nuestra realidad gobernante. Y la respuesta efectivamente, en la medida en que nosotros venimos al Señor y comenzamos a recibir, ¿verdad?, su revelación, va a ser esta siempre, que ciertamente es bueno Dios para con Israel. Entendiendo que de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el verdadero Israel, ¿verdad? Los que servimos a Dios en espíritu, ¿verdad? Que no tenemos confianza en la carne, ¿verdad? Efectivamente, nosotros somos el nuevo Israel, somos ese pueblo redimido, el que el Señor salvó, el que el Señor lavó, como vamos a ver. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con su pueblo, para con todos aquellos que Él ha redimido, para con los limpios de corazón. Y esta segunda parte efectivamente tiene que ver con una característica vital del nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Es un pueblo limpio de corazón, es un pueblo íntegro, es un pueblo que definitivamente, ¿verdad?, no tiene mancha y arruga. Ese es, esa es la sustancia, ¿verdad?, de la nueva persona que tú y yo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Esa es la semilla que Dios ya colocó dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa vida que ya está sembrada tiene que efectivamente ahora ir creciendo dentro de todos y cada uno de nosotros para que pueda ser impartida directamente a nuestra alma. Hemos estado hablando también durante estas semanas sobre, ¿verdad?, esta salvación completa que el Señor nos ha entregado, pero que esa salvación hoy en términos de nuestra alma, de nuestro hombre que conocemos, nuestro hombre adámico, se sigue revelando, se sigue impartiendo en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. La salvación del Señor tiene que ser, ¿verdad? Un acto permanente y continuo en nuestra vida mientras estamos evidentemente nosotros en esta carne. Ahora, esta palabra, los limpios de corazón, creo que es importante que lo entendamos bien, porque inmediatamente cuando nosotros hablamos de los de corazón limpio, los limpios de corazón, ¿verdad? Nosotros intuitivamente siempre nos guiamos, ¿verdad?, a una situación moral en la que nosotros, mirándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, desde la perspectiva de nuestra carne, no encontremos mancha, no encontremos arruga, no encontremos contaminación. Pero realmente la Escritura no se refiere efectivamente a una posición moral o a una actitud, ¿verdad?, en la que yo muestre actuaciones. Es evidente que la vida de Cristo, ¿verdad?, expresada en todos y cada uno de nosotros, tiene que comenzar a mostrar, eh, digamos que ciertos indicadores, pero que tienen que ver básicamente con el fruto del Espíritu, arrancando por el amor. Por eso es que la Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor, y el amor es el desencadenante, el detonante
del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la santidad, de la justicia y la verdad. Es decir, el amor es la sustancia de Dios mismo, y cuando Dios se entregó a nosotros, nos entregó su amor, y ese amor es el que engendra efectivamente todo el fruto del Espíritu. De ahí que la Escritura nunca habla de los frutos del Espíritu, sino habla del fruto del Espíritu como uno solo, y ese fruto arranca directamente con el amor. Pero ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Queremos un poco desarrollar esta primera perspectiva, que es importante, ¿verdad? Porque para el Señor el limpio de corazón tiene que ver directamente con el hecho de la regeneración, tiene que ver directamente con el hecho del nuevo nacimiento, tiene que ver directamente con el hecho de la nueva naturaleza, ¿verdad? Que se nos es dada en la medida en que nosotros somos engendrados por el Espíritu de Dios. El limpio de corazón para el Señor es su Hijo, la vida que Él ciertamente ha puesto dentro de cada uno de nosotros. En un sentido, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ese limpio de corazón, en la medida en que nosotros hayamos nacido de nuevo, efectivamente ya está morando dentro de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, ¿verdad? El limpio de corazón que está en nosotros muchas veces se puede ver eclipsado, ¿no es cierto? O se puede ver de alguna manera escondido o tapado, ciertamente por el velo de nuestra carne. Y la carne no es más que un velo, que es nuestra propia alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es decir, todo lo que nosotros somos, que no es Cristo, se constituye en el velo que no permite ver al limpio de corazón dentro de cada uno de nosotros. Y el trabajo del Espíritu Santo justamente es expulsar todo aquello que de nosotros ya no es la vida de su amado Hijo Jesucristo, la cual Él ha colocado. Para entender mejor bien esta perspectiva de limpios de corazón, quisiera que nosotros vayamos a Juan, capítulo 13, versículos 5 y 10, en donde vemos un episodio que es conocido por todos y cada uno de nosotros, en donde nuestro Señor Jesucristo está a punto de ser inmolado, está a punto efectivamente de ser sacrificado. Él lo sabía, pero él hace algo que a los ojos y al entendimiento de ciertos apóstoles, específicamente como nos muestra la narrativa del apóstol Pedro, era algo que no tenía mucho sentido. Y dice lo siguiente: es cuando el Señor se levantó a lavar los pies de los discípulos. La escritura dice en Juan capítulo 13, versículo 5, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Tú me lavas los pies? Es decir, aquí vemos nosotros, ¿no? La de Pedro, ¿no? Que la de Pedro es la de nuestra carne, porque aquí nosotros estamos mirando la perspectiva de un Pedro que desde la perspectiva de la carne parecería ser muy humilde, porque él efectivamente reconocía a Jesucristo como Señor y decía: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿No? Entonces, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a tener que discernir en esta misma respuesta del Señor para nuestra vida. Hay muchas cosas de nuestra vida que el Señor hace, ¿verdad? Pero que nosotros en ese momento no lo vamos a poder entender. Hay una respuesta muy importante justamente a esta perspectiva que vemos en el Salmo 73, a la primera respuesta de Asaf, en donde dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Es decir, sabemos que Dios es bueno para con nosotros, jamás va a permitir, ¿no es cierto?, el hecho de que cualquier circunstancia o situación que nosotros estemos viviendo no sea para crecimiento espiritual y no sea para edificación de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ciertamente vamos a tener que pasar momentos de tribulación, momentos de angustia. Cristo mismo
¿verdad? Tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que morir por todos y cada uno de nosotros. Pero todo aquello que hizo Cristo lo hizo para que efectivamente la vida de Él pueda ser una realidad dentro de todos y cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que el Padre permitió respecto de su Hijo, aún su sufrimiento, ¿verdad? Aún su sacrificio tenía como propósito el hecho de que su Hijo sea glorificado dentro de todos y cada uno de nosotros y el mismo Padre pueda ser glorificado a través de la vida que se va a impartir dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor permitía que aún su amado Hijo pueda sufrir circunstancias difíciles, pero con un propósito eterno. Y el propósito era la edificación, ¿verdad?, de la vida gloriosa de su Hijo, tanto para él, porque esa vida glorificaba a Dios, y tanto ahora para nosotros, para que esa vida operando dentro de cada uno de nosotros pueda seguir ciertamente también glorificando a nuestro Señor. Entonces, hay circunstancias de nuestra vida en las que el Señor nos va a poder responder, como le respondió a Pedro. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. ¿Ok? Esto es algo tan importante porque lo está diciendo el Dios que es bueno, sabiendo que todo lo que el Señor hace, y como dice la Escritura, los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Si ahora mismo tú estás pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, por un momento de lucha, por un momento en el que definitivamente no tienes respuestas, como vamos a ver justamente en este Salmo 73. ¿Verdad? Esta es una respuesta magnífica para nosotros. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. En nuestra propia experiencia, hermanos, ¿cuántas veces de alguna manera nos preguntamos a nosotros mismos en circunstancias en las que hemos vivido, ¿por qué de esta situación? Y ahora que hemos vivido, ahora que hemos pasado, ahora que ha pasado el tiempo, ahora tenemos las respuestas. Y ahora decimos, ciertamente, Señor, tú permitiste esto, esto y esto en un momento determinado en mi vida para esto que yo jamás lo pude haber visto. Es decir, tú siempre estás viendo mi bien. Tú no estás viendo el bien que yo veo, porque tú eres Dios. Dios ve el bien mío adelante. Yo veo normalmente mi bien de corto plazo, mientras que el Señor ve el bien para mí de larguísimo plazo. Y ahí es donde el Señor me lleva, porque finalmente nosotros hemos sido introducidos en su eternidad. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo en una respuesta anímica, en una respuesta de un hombre humilde, entre comillas, pero realmente vestido de orgullo, le dice, no me lavarás los pies jamás. Muchas veces nosotros creyendo, en este caso el apóstol Pedro, creyendo que él estaba de alguna manera agradando al Señor en su propia carne, ¿verdad? No me lavarás los pies jamás. Mira, Jesús le respondió algo importante y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, aquí también hay un tema muy importante que tú y yo debemos entender. El propósito permanente de Dios para contigo y para conmigo es que tengamos parte con Él a cada momento, a cada minuto, 24/7. Es decir, Dios lo que requiere, lo que anhela y lo que desea es que nosotros tengamos parte con Él. Es decir, que nosotros recibamos todos los beneficios de la vida de Él. Eso es tener parte con Él. Que nosotros tengamos efectivamente parte con Él en su manera de pensar, en su manera de entender, en su manera de actuar, en su manera de comunicar, en su manera de vivir, en su manera de efectivamente, ¿verdad?, ser cuidado por el propio Padre. El Señor quiere que nosotros permanente y continuamente seamos parte de Él, ¿verdad? Que tengamos parte con Él. Porque ciertamente es como mi mano. Mi mano está permanentemente unida a mi cuerpo y tiene parte con mi cabeza todo el tiempo. Es decir, mi mano simple y sencillamente, ¿verdad? Es un instrumento de mi cabeza, ¿verdad? Es un instrumento de mi mente que permite que efectivamente la mano sirva al resto del cuerpo.
Y así es como el Señor quiere trabajar dentro de todos y cada uno de nosotros. El que nosotros permanentemente tengamos parte con el Señor. Entendiendo esta perspectiva, el apóstol Pedro, perdón, le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya, no me laves solamente los pies entonces, sino lávame todo el cuerpo, lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dice algo maravilloso que también, ¿verdad? Nos toca a nosotros en este tiempo. Y le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí es interesante ver las dos palabras que el Señor utiliza, ¿verdad? Para lavarse. En el primer caso, cuando el Señor se acerca a lavarle los pies, se utiliza una palabra griega, ¿verdad? Una palabra griega que significa nipto y que significa lavar los pies, lavar la cara, lavar una parte, digamos, específica del cuerpo. Pero cuando el Señor eh, se acerca a hablarle a él, eh, utiliza otra palabra. Cuando habla de que ya el hombre, cuando ha sido limpiado, utiliza una palabra distinta que se llama katsoros, que significa estar completamente limpio o haberse bañado completamente. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Que en primer lugar el Señor le muestra a a Pedro, ¿verdad? Que nosotros, aquellos que hemos sido efectivamente lavados por nuestro Señor Jesucristo, el lavamiento de la palabra tiene que ver para nosotros el lavamiento absoluto, completo con el nuevo nacimiento. Es decir, el verdadero lavamiento que nosotros recibimos es cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos regenerados, ¿verdad? El lavamiento de la palabra tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con el nuevo hombre, tiene que ver con la nueva persona, tiene que ver con la nueva criatura que mora dentro de cada uno de nosotros. Ese es el lavamiento completo. Esa palabra utiliza el Señor Jesucristo cuando le responde a Pedro y le dice, el que ya ha sido lavado, solamente necesita que sean lavados sus pies, ¿ok? Lo cual implica que efectivamente nosotros hemos recibido esta regeneración de parte de nuestro Señor. Por eso somos el Israel, somos del pueblo de Dios, somos del pueblo adquirido por Dios. Nosotros efectivamente hemos sido lavados, hemos sido regenerados, ¿verdad? Hemos sido hechos nuevas personas y nuevas criaturas y tenemos la nueva vida dentro de Cristo. Ese es el lavamiento, ¿verdad? Que efectivamente vino por la palabra del Señor para todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice que para tener parte con Él, es decir, la vida de Él ya está en nosotros, pero ahora es necesario que esa vida realmente esté en comunión con nosotros, porque ese es el propósito del Señor ahora. No solamente que tengamos la vida, sino que tengamos la vida abundante. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida, pero para que la tengáis en abundancia. El momento en que nosotros somos lavados, absoluta y completamente, el momento en que nosotros somos regenerados, el momento en que nosotros nacemos de nuevo, el momento en que se da a luz una nueva persona y una nueva criatura dentro de nosotros, en ese momento efectivamente nosotros hemos sido absolutamente lavados. La consecuencia de ese lavamiento absoluto es la regeneración, es esa nueva vida y esa nueva naturaleza que ahora tenemos en nuestro espíritu. Pero es necesaria que esa vida, ¿verdad? Se nos comience a impartir y que nosotros seamos parte, tengamos parte con esa vida. Y yo creo que este es uno de los problemas más complicados a los cuales nos enfrentamos actualmente los hermanos y la propia iglesia. Porque si es bien cierto, hemos sido lavados completamente, hemos sido limpiados completamente, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? En el día a día de nuestro vivir, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema. Necesitamos que nuestros pies sean lavados por el Señor Jesús. Necesitamos para tener parte con Él, ¿verdad? Que efectivamente nosotros podamos recibir esa limpieza permanente y continua que nos viene básicamente por
la palabra del Señor en la medida en que efectivamente nosotros estamos buscándole y estamos en una comunión permanente y continua con Él. Esto nos muestra algo importante. El único que nos puede lavar los pies, el que nos dio salvación, fue nuestro Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo y colocó en nosotros la vida de Jesucristo. Pero el que nos sigue lavando todos y cada uno de los días de nuestra existencia para que tengamos parte con Él, efectivamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Permitamos todos los días que Él nos lave los pies. Ya no que nos vuelva a hacer nacer de nuevo, porque por supuesto ya hemos nacido de nuevo, sino que nos lave los pies, que nos limpie los pies. ¿Y por qué los pies? Porque efectivamente los pies tienen que ver con nuestro caminar diario. Los pies tienen que ver con el camino en el cual nosotros ahora nos encontramos y en donde nuestros pies van a estar mucho más en contacto con el polvo, ¿verdad? El polvo de la tierra tiene que ver con la contaminación, tiene que ver básicamente, ¿verdad? Todavía con todos aquellos pecados, aquellos malos pensamientos, aquellas malas actitudes que nuestra carne de alguna manera todavía efectivamente sigue mostrando en nuestro caminar diario. Porque todos sabemos, hermanos, que todavía efectivamente no somos perfectos, aun cuando somos perfectos en el espíritu, ¿verdad? Esta perfección que el Señor quiere traer a nuestra alma, por supuesto, está en proceso. Y en ese caminar, evidentemente nosotros tropezamos, en ese caminar nosotros nos equivocamos, en ese caminar nosotros pecamos, en ese caminar nosotros nos ensuciamos. Y allí es absolutamente necesario el hecho de que efectivamente nosotros podamos venir permanente y continuamente a nuestro Señor Jesucristo para que nuestros pies sean lavados. Cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza, Jesús le dice, el que está lavado, es decir, el que ha sido renacido, el que ha sido regenerado, el nuevo hombre, no necesita sino lavarse solo los pies. ¿Verdad? Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Y dice, aun cuando no todos, porque se refería evidentemente a Judas. Así que en esta primera parte, hermanos, lo que queremos nosotros enfocar es justamente a lo que se refiere el versículo, ¿verdad? O la segunda parte del versículo en el capítulo 73, cuando Asaf habla y dice que ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque la única manera como tú y yo vamos a poder ver la bondad de Dios a nuestro favor y a favor de los demás es cuando nosotros nos acercamos a Él con ojos espirituales, cuando nosotros nos acercamos a Cristo desde nuestra visión, desde nuestros sentidos espirituales. También la palabra, ¿verdad?, nos muestra algo importante en este sentido y nos dice que estos sentidos espirituales nos han sido dados a todos y cada uno de nosotros para que por el uso sean ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, tú y yo tenemos un sentido espiritual, así como tenemos los sentidos de nuestra alma, así como tenemos los sentidos de nuestro hombre natural, el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato. Esos son nuestros cinco sentidos, ¿no? Esos cinco sentidos, pues bueno, nosotros los utilizamos todos los días. Esos cinco sentidos nosotros los usamos todos los días. Esos cinco sentidos nosotros efectivamente los ponemos a practicar y a trabajar todos los días de nuestra vida. De ahí que somos diestros nosotros en percibir las cosas desde la perspectiva de los cinco sentidos, humanamente hablando. Pero sin embargo, nuestra alma ahora tiene un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual, ¿no es cierto?, es ahora el que nosotros debemos de ejercitar, que es un poco más complicado porque todavía es un poco ajeno a nosotros. Es un poco ajeno a nuestro entendimiento y a nuestro razonamiento. Pero el alma tiene la capacidad de poder echar mano, ¿no es cierto?, de
los sentidos del hombre natural o también tiene la capacidad de poder echar mano de los sentidos del hombre espiritual. Y en la medida en que nosotros echamos mano de los sentidos del hombre espiritual, vamos a comenzar a ver exactamente lo que Dios es. Que ciertamente, como un absoluto, Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Solamente cuando vemos a Cristo desde el Espíritu, vamos a poder efectivamente traer, ¿no es cierto?, esta faceta a una realidad y a un convencimiento interior. Como Asaf, ciertamente, no hay duda de que efectivamente Dios es bueno para con Israel, es bueno para con los renacidos, es bueno para con los regenerados, es bueno para con los nuevos, la nueva criatura que está dentro de cada uno de nosotros, que es limpia de corazón. Fíjese que es tan importante, hermanos, el que nosotros estemos expuestos a este lavamiento, ¿verdad? Permanente y continuo de parte de nuestro Señor Jesucristo, el lavamiento de los pies, ya no el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de los pies. Vuelvo y repito y hago énfasis. ¿Por qué? Porque ese lavamiento de los pies es necesario para tener parte con Él en ese día. Es decir, nosotros queremos tener parte con el Señor en el día de hoy. Nosotros queremos tener parte con la vida de Cristo, pues se requiere que nosotros veamos las cosas desde el Espíritu. Y para ver las cosas desde el Espíritu necesitamos nosotros el lavamiento de los pies, que tiene que ver con el lavamiento de nuestro caminar diario delante del Señor, para que efectivamente Él pueda mostrarnos y revelarnos a todos y cada uno de nosotros lo que Él es. Ahora, es necesario que nosotros nos ejercitemos efectivamente en estos sentidos espirituales. ¿Cómo se ejercitan estos sentidos espirituales? A través de la comunión, a través de la meditación en la Escritura, a través de la renovación de nuestro entendimiento para que la transformación de nuestra alma sea una realidad, a través de la oración permanente y continua en la cual estamos nosotros efectivamente hablando con el Señor, no tomando en cuenta nuestra mente natural, sino que nosotros nos relacionamos con Dios a través de los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales tienen que ver por lo menos con nuestra conciencia, tienen que ver con nuestra intuición y tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Esos sentidos tienen que ser permanente y continuamente usados. La conciencia de Cristo que nos muestra que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Porque ya nosotros no estamos en la perspectiva de mirar el pecado como lo mira el ambiente religioso o como lo mira generalmente el mundo. El pecado es hacer o decir esto mal. No, no. El pecado es todo aquello que no es nacido de Cristo. Eso nos muestra la Escritura. Así que yo puedo hacer muy buenas cosas en mi carne. Yo puedo ser una muy buena persona en mi carne. Yo puedo ser una persona correcta, yo puedo ser un buen esposo, yo puedo ser un buen padre, yo puedo ser un buen hijo, puedo ser un buen ciudadano. Yo puedo ser una persona que haga el bien a todo el mundo, pero si es que verdaderamente todo eso no sale de la nueva vida que el Señor nos ha dado, que es Cristo Jesús, es pecado. Todo lo que no nace de fe es pecado. Así que nuestra idea, nuestra concepción, nuestra definición de pecado debe ser totalmente distinta y diferente a la definición de pecado del ambiente religioso y del mundo. Todo lo que no nace de Cristo es pecado. De allí que, ¿cuál debería ser efectivamente el propósito más alto y más amplio que tú y yo deberíamos tener en este tiempo? Es que la vida de Cristo efectivamente se convierta en una realidad en nosotros. Como vamos a ver más adelante, el propio salmista, ¿verdad? Una vez que él entra en el santuario del Señor, ¿verdad? Hay algo que él anhela y él ya no anhela nada en esta tierra sino solamente a él. Y es que efectivamente, hermanos, el Señor nos ha dado su vida para que nosotros vivamos por ella. Si algo tú y yo debemos anhelar profundamente, no es que el Señor nos cambie, no es que el Señor nos supla, no es que el Señor nos dé, no es que el Señor nos resuelva, sino que la vida de Cristo sea una realidad en nosotros, porque esa vida contiene todo lo que tú y yo necesitamos.
Esa vida es la respuesta de Dios absoluta para que nosotros efectivamente tengamos la respuesta permanente y continua que siempre buscamos. Toda necesidad, toda falencia, ¿verdad? Toda debilidad nuestra, efectivamente suplida por esa vida que ya está instalada en nuestro espíritu, pero que tiene que ser impartida permanente y continuamente en nuestra alma. Así que aquí dice el apóstol lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, es decir, la comida espiritual, es decir, el alimentarnos de la vida de Cristo. Ese es el alimento sólido. El alimento sólido es del pan que es Cristo mismo, dado a todos y cada uno de nosotros. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuche bien, por el uso. Aquí estamos hablando del uso, ¿no es cierto?, de los órganos espirituales, de los sentidos espirituales, del uso de la conciencia de Cristo, que ya está dentro de cada uno de nosotros, del uso, ¿verdad?, de la comunión que tenemos todos y cada uno de nosotros con Cristo, y de la intuición. La intuición es nuestra capacidad de recibir verdades de Dios sin pasar por nuestra mente natural, por si acaso. Eso es intuición. La intuición es la capacidad que tiene el espíritu para recibir directamente de espíritu a espíritu las revelaciones de Dios y el conocimiento de Cristo sin pasar por la mente natural. Porque cuando pasamos nosotros las cosas de Dios por la mente natural, las entorpecemos, las dañamos y las distorsionamos. Es por eso que el Señor nos ha dado la capacidad, ¿no es cierto?, a través de la intuición, de que nosotros podamos conectarnos directamente con Él y recibir, ¿verdad?, esas realidades que solamente puede recibir el Espíritu. Esas realidades que tú dices, pero mira lo que estoy viendo, yo siempre he visto estos versículos y ahora veo algo distinto. Ahí estás tocando vida, ahí estás tocando conocimiento espiritual, que efectivamente viene de parte de nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, claro, si es que nuestros sentidos espirituales no son usados, ¿qué pasa? Se atrofian. Si es que nuestros sentidos espirituales no son utilizados, se atrofian, no funciona. Hablábamos el jueves pasado respecto de que cuando un niño nace, para que entendamos mejor la analogía, ¿verdad? Nace con todos sus músculos. Cuando un niño nace, ¿verdad?, nace con todos sus músculos completos. Pero es necesario, ¿verdad?, que esos músculos, para que vayan apareciendo fuertes y para que vayan definiéndose dentro de cómo el Señor colocó en cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, vayan apareciendo, se vayan definiendo, es necesario que vayan siendo usados. De hecho, cuando nosotros no utilizamos los músculos, inclusive cuando llegamos a una cierta edad ya adulta, perdemos efectivamente esa capacidad muscular. Entonces, cuando un niño nace, nace con todos los músculos, pero no están definidos. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, nacemos con todo lo que Cristo es. Tenemos todo lo que Cristo es dentro de nosotros. Ahora se requiere que usemos efectivamente todas las características de esa vida dentro de cada uno de nosotros para que, ¿verdad?, nosotros podamos alcanzar madurez, para que podamos tener los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal, en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Qué es bueno desde la perspectiva de la Escritura? Todo lo que Cristo es. Ya vimos lo que dice Asaf. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él es lo único bueno. No hay nada más que pueda definirse como bueno que no sea Él. Todo lo que viene de Cristo es bueno. Todo lo que viene de Adán no es bueno, es malo, por más bueno que sea, de acuerdo con nuestro entendimiento natural. Así que cuando la Escritura habla de los limpios de corazón, ciertamente se está refiriendo al nuevo hombre al cual todos y cada uno de nosotros tenemos acceso. Pero se requiere que voluntariamente nosotros, entendiendo esta realidad espiritual, usemos, nos entrenemos
efectivamente en esta vida espiritual, que nuestra alma, ¿verdad?, pueda, así como utiliza el cuerpo humano para relacionarse con el mundo físico, ahora es necesario que nuestra alma efectivamente toque el cuerpo espiritual, se una al cuerpo espiritual para relacionarse con las cosas espirituales. ¿Y qué cuesta eso? Pues cuesta un tiempo con el Señor, cuesta comunión con Dios, cuesta eh, discernimiento de la palabra permanente y continuo, cuesta el estar juntos los hermanos, ¿verdad? Buscando al Señor a través de reuniones como esta. Cuesta el que efectivamente nosotros nos tengamos muchas veces que negar a nosotros mismos, ¿verdad? Venir a la cruz y permitir que la vida de Cristo se levante en nosotros. Ahora, todo este es un trabajo en el cual nosotros efectivamente nosotros nos involucramos voluntariamente, sabiendo que ese es el bien que nosotros requerimos, acercarnos permanente y continuamente a Dios. Así que mira, en este versículo hemos visto algo interesante, pero inmediatamente a partir del versículo 2, ¿verdad? Comienza a ver la lucha del alma. Asaf nos muestra en su corazón algo que tú y yo realmente vivimos permanentemente y día a día. Fíjate lo que dice el verso 2. Dice, en cuanto a mí, después de haber hecho esta declaración, ¿verdad? Desde el espíritu, ahora dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate, ahora resulta que Asaf aquí nos confiesa algo importante, que él tiene una inclinación, como todos y cada uno de nosotros, no a ver las cosas necesariamente desde el corazón limpio, que es el hombre nuevo, el hombre restaurado del cual hemos hablado, sino que él también tiene la capacidad de poder ver, versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. Él es capaz de poder ver la prosperidad de la impiedad, viendo a la impiedad. La escritura nos dice algo maravilloso en el libro de Corintios. El apóstol Pablo nos dice que nosotros somos transformados en la misma imagen de Jesucristo en la medida en que nosotros vemos al Señor a cara descubierta, sin que medie efectivamente el velo de nuestra carne. ¿Qué significa aquello? Que en la medida en que nosotros vemos a Cristo permanente y continuamente, ¿verdad? La misma sustancia y la misma imagen de Cristo van convirtiéndose en una realidad dominante, gobernante dentro de todos y cada uno de nosotros. Cuando vemos nosotros a Cristo, estamos trabajando en el uso de los sentidos de los cuales estamos hablando hace un minuto y estamos permitiendo que nosotros efectivamente seamos transformados divinamente como por el Espíritu del Señor en la imagen misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sin embargo también tenemos la capacidad de ver a través de nuestra alma. Cuando nosotros vemos la impiedad, es decir, ¿qué es ver la impiedad? Ver la impiedad es ver todo lo que Cristo no es. Cuando nosotros vemos la impiedad, aquí dice el apóstol, viendo la prosperidad de los impíos, obviamente está particularizando lo que él está viendo. Él está viendo la prosperidad de los impíos. Pero aquí básicamente es ver la impiedad. Cuando nosotros vemos la impiedad, tenemos un problema. Porque también en la medida en que vemos la impiedad, ¿verdad? Toda aquella cultura de valores que la impiedad puede parecer tener, comienzan también a pegarse dentro de cada uno de nosotros. Fíjate, ver la impiedad, en este caso Asaf, viendo la prosperidad de los impíos, ¿qué le sucedió? Versículo 3 dice, tuve envidia de los arrogantes. Fíjate, cuando nosotros realmente estamos viendo la impiedad,
el ver la impiedad, ¿verdad? Genera en nosotros sentimientos y deseos que ya no son los sentimientos y deseos que puede generar el Espíritu cuando vemos directamente a Cristo. Aquí en el versículo 3, él dice, tuve envidia. Cuando ustedes lean, porque no vamos a tener tiempo para leer todo el versículo, más bien, pues esto es importante que ustedes puedan discernirlo en su casa, él realmente se detiene, ¿no es cierto?, a ver la prosperidad de los impíos. Un hombre que había efectivamente puesto su confianza en Dios, un hombre que tenía en su corazón una visión espiritual, un hombre que había visto la revelación de la bondad de Jesucristo y había determinado estar con el Señor. Evidentemente estaba de alguna manera recibiendo pruebas, estaba viviendo situaciones difíciles, estaba teniendo una N cantidad de luchas y llega un momento y se pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si es que yo efectivamente he declarado mi fe y mi confianza en el Señor, me pasan todas estas cosas? Pero sin embargo, mira, ¿verdad? Estas personas que no creen en Dios, estas personas que son rebeldes, estas personas que son impías, pero se las ve prósperas, se las ve creciendo, parece que todo está bien. Fíjate lo que él dice aquí, el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, como que se están burlando de Dios. He aquí, estos impíos, dice él, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Él llega a pensar, versículo 13, después de ver efectivamente la prosperidad de los impíos y comparar con las luchas que él tiene por confiar en el Señor, él llega a pensar en el versículo 13 y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, ¿en comparación de qué? En comparación de los impíos. Mira cómo no creen en Dios, mira cómo no les importa nada de Él, mira cómo se ríen y cómo se burlan, pero sin embargo les va mejor, les va bien, tienen todo lo que desean. Si se dan cuenta que lo que está sucediendo aquí, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 3, es que Él está viendo la prosperidad de la impiedad. Ya no está viendo con los ojos de Cristo, ya no está viendo con los ojos del Espíritu. Cuando ve con los ojos del Espíritu, él declara y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. No hay duda, esto es lo que sirve, esto es lo que vale y esto es verdaderamente lo glorioso. Pero en la medida en que él se ve instado a ver desde nuevamente el alma y a ver la impiedad, no solamente que efectivamente él compara, ¿no es cierto?, a los impíos con él, sino que llega inclusive a dudar de la fe, a dudar de la confianza que ha puesto en Dios. Y él dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. ¿De qué me sirve todo esto? Si igual sigo con luchas, igual sigo con pruebas, igual sigo con desengaños, si igual sigo siendo castigado todas las mañanas. Él dice, cuando pensé saber esto, el versículo 16, dice, cuando pensé saber esto, es decir, cuando quise yo recibir respuestas en mí mismo de las circunstancias que estoy viviendo, fíjate, las respuestas a las circunstancias, a las dificultades, a las luchas, a las pruebas y a las tribulaciones, no pueden ser respondidas desde nosotros mismos viendo la impiedad. ¿Por qué? Porque nos van a hacer más daño. En lugar de darnos respuestas, efectivamente,
van a hacer que dudemos inclusive, ¿verdad?, de la obra que el Señor haya hecho a nuestro favor. Él dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Y mira el versículo 17, hasta que, otra vez. Y yo creo que aquí hay una respuesta maravillosa para todos y cada uno de nosotros, porque si resulta que nosotros de alguna manera nos identificamos un poco con Asaf en este tiempo, en donde no hemos encontrado respuestas, las que quisiésemos, en donde hemos llegado a un punto inclusive, ¿verdad?, de dudar de la valía de nuestra fe, de la valía de las promesas de nuestro Señor. En el versículo 16, él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, fíjate, nuevamente, ahí recién estamos entrando otra vez a cordura. Estamos en los problemas, estamos en dificultades, estamos en luchas, nos hemos deslizado, o de alguna manera estamos nosotros al borde de deslizarnos, al borde de perder nuestra fe. Ciertamente, mientras estemos viendo la impiedad, eso va a suceder. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, escucha bien, comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero esta es una fórmula general, porque el Señor nos ha dado la capacidad de que podamos entrar en el santuario de Dios, que es Cristo mismo, en nuestro espíritu, para que comprendamos las circunstancias, las situaciones por las cuales nosotros estamos viviendo las mismas. Para que nosotros podamos discernir desde la perspectiva espiritual el por qué nuestro Padre está permitiendo estas luchas en nuestra propia vida. El por qué nuestro Padre está permitiendo dificultades, escasez, enfermedad o cualquier cosa que de alguna manera tú tengas que enfrentar aún habiendo puesto tu confianza en Él. Hasta que, hay un hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, comprendí, comprendí el fin de ellos. Y ahí comienza a darse cuenta, en el versículo 18 en adelante dice, ciertamente ahora veo, no es como yo estoy viendo en la carne, no es como yo estoy entendiendo en mi alma. Ahora veo que tú los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Versículo 21. Fíjate, hay otro tema importante. Cuando nosotros estamos mirando la impiedad, anda al versículo 3 que hemos hablado, ahí es donde él estaba viendo la impiedad, ¿no es cierto? La prosperidad de los impíos, la prosperidad de los injustos. ¿Qué pasa cuando nosotros efectivamente nos ponemos a analizar por nuestra propia mente y en nuestra propia alma esto? Se llena de amargura mi alma. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjate cómo nos abre Asaf el corazón para que veamos las respuestas que nosotros tenemos cuando de alguna manera ya no acudimos a donde debemos verdaderamente acudir, que es al santo templo que el Señor ya ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ahora se veía en su real dimensión. Cuando él trataba de discernir su circunstancia desde su carne, ahora él mismo se reconoce a sí mismo que era como una bestia, como un animal, ¿verdad? Sin conocimiento ni inteligencia delante de ti. Pero con todo, dice él, más allá de todas estas luchas, con todo yo siempre estuve contigo. Y tú, a pesar de estas circunstancias, y tú, a pesar efectivamente de cómo yo he visto las cosas, me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esto también es maravilloso, hermanos, porque en la medida en que nosotros, por supuesto, podemos tener momentos en nuestra vida de desánimo, momentos de prueba, de lucha, momentos de esterilidad espiritual. Sin embargo, nosotros estamos con Él. Y pero por sobre todo, Él nos sigue tomando de la mano derecha.
Él nos sigue guiando por el desierto para podernos llevar a tierra prometida. Él nos sigue guiando según su consejo, porque Él no nos creó para perdernos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, ninguno de los que me diste he perdido. Y nosotros somos dados por el Padre para que el Hijo redima. Por tanto, nosotros hemos sido ganados por el Hijo y por tanto no podemos ser moneda de cambio. Nosotros efectivamente hemos sido creados para salvación. Y más allá de las luchas, de las dificultades, de las vicisitudes, tenemos al Señor que nos va guiando según su consejo. Y después del Señor lo que va a hacer es recibirnos en gloria. La Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nosotros podemos decir, por cuanto todos en Cristo somos justos, los que declaramos efectivamente a Él como nuestra vida y como nuestro Señor, nosotros seremos restituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros seremos recibidos en gloria por nuestro Padre. Versículo 25, una vez que Él entra, hermanos, una vez que Él entra otra vez al atrio, al templo, una vez que Él otra vez comienza a buscar la comunión, recibe también esta maravillosa revelación. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Hermanos, si hay algo que el Señor tiene que hacer en nuestro propio ser humano, es que ya no nos acerquemos a Dios para que nos venga a resolver cosas, porque Él ya nos resolvió todo, sino que vengamos a Él para que efectivamente nosotros no deseemos nada fuera de Él. Es decir, yo te deseo a ti. Dice la Escritura en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecían, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Imagínense, Dios se ha dado a sí mismo como el regalo para ti y para mí. Dios es nuestra porción. Dios es nuestra herencia. Él mismo se dio a nosotros para que efectivamente nosotros podamos realmente disfrutarlo por la eternidad. Él no nos ha dado cosas. Él se dio a sí mismo, el que es capaz de generar todas las cosas, el que es capaz de resolver todas las cosas, el que es capaz de dar vida a los muertos. Él se dio a nosotros para que nosotros podamos efectivamente contar con esa vida. Versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Esto está recibiendo él. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y esto es para ti, para mí el día de hoy, en cuanto a nosotros el acercarnos a Dios desde el bien. Y esto lo tiene que cada uno personalizar. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que vemos aquí, hermanos, muy posiblemente un espejo de lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestro corazón. Ciertamente, las luchas están ahí, las dificultades están ahí, y estas dicotomías de la vida en donde a veces podemos ver cosas injustas y nos podemos nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos estar cuestionando inclusive si nuestra relación con Dios efectivamente va a dar la prosperidad que pensamos. Pero las respuestas, ¿dónde están? En Él mismo. Las respuestas no están en ver la injusticia con nuestra propia alma. Las respuestas, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 17, es hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Estás buscando respuestas? El santuario de Dios nos está esperando para comprender. Cualquier cosa que tú requieras comprender, allí tenemos la respuesta en el santuario de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo morando y viviendo en nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.